Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. Y este miércoles es 30 de julio. La Iglesia en este día celebra la memoria de un santo padre de la Iglesia, de San Pedro Crisólogo. Crisólogo, palabra de oro. Él nació en torno al año 380 en la región italiana de la Emilia, concretamente en la ciudad de Imola. Se hizo sacerdote y a la edad de 44 años aproximadamente fue elegido obispo de Rávena. Parece que fue un buen pastor de su diócesis y ha dejado una serie de escritos de espiritualidad y sermones con los que él instruía a su rebaño espiritual. Murió finalmente en torno al año 450, cuando tendría unos 65 de edad. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya saben que como primera lectura tenemos el libro del Éxodo y hoy nos enfrentamos al capítulo 34 del que tomamos los versículos 29 al 35. No hay un mosaico de versículos, sino que es un texto continuado, que dice así: Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él, y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado, y ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante. Y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo, hasta que volvía a hablar con Dios. Por tanto, estamos en un momento todavía de estancia en la llanura al pie del monte Sinaí, después de la segunda subida de Moisés. Después de la primera, al bajar llevaba las tablas de la ley, que él mismo rompió, arrojándolas contra el suelo, lleno de ira. Ha vuelto a subir, como escuchábamos ayer, ha intercedido por el pueblo y ha bajado con nuevas tablas. Y aquí es donde se nos dice que su rostro está resplandeciente, brillante, como alguien que ha estado hablando cara a cara con Dios. Vamos a sacar algunos puntos
para nuestra meditación personal de este texto. La primera reflexión que me gustaría hacer es que el contacto con Dios, el encuentro con Él, siempre deja una huella en nosotros. Quizás nosotros mismos no nos damos cuenta, como tampoco Moisés se daba cuenta de que su rostro estaba radiante. Moisés no se daba cuenta, pero el resplandor de aquel a quien ha tratado se le ha pegado de alguna manera. Y así también ocurre cuando una persona tiene trato con el Señor, frecuente, diario. Quizás él no se da cuenta exactamente, pero se produce una transformación silenciosa de la persona. No es que la persona haga muchos propósitos de enmienda y busque cambiar. No. Es simplemente un fruto de esa relación, de esa amistad, de ese trato. Cuando rezamos, cuando quedamos recogidos en presencia del Señor, cuando escuchamos su palabra, volvemos a la vida, pero transformados, sin darnos cuenta. Esto es para que nos animemos, que el progreso espiritual y el crecimiento espiritual no viene normalmente de los buenos propósitos, sino que normalmente viene del roce con el Señor, del trato, de ese tratar de amistad que decía Santa Teresa. La segunda reflexión es que tanto Aarón como los dirigentes del pueblo, como todo el pueblo, se sienten un tanto asustados de ver ese rostro resplandeciente de Moisés. La cercanía de Dios, su gloria, provoca a veces miedo, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a aquello que no se puede clasificar, ni se puede controlar, no se puede manipular, no se puede explicar muy bien quién es el misterio de Dios. Porque no es un espectáculo, como dije el otro día, la presencia de Dios en medio de nosotros. Es un misterio. Y el misterio no siempre se puede comprender, pero siempre impone respeto. Hace falta darse cuenta de que ese temor que a veces nos acecha en nuestro trato con Dios no tiene por qué paralizarnos. ¿Por qué? Porque lo superamos con nuestra confianza filial en Él. Pero tampoco tiene que extrañarnos, porque es la reacción de nuestro ser ante la grandeza inmensa de nuestro Padre del cielo. Esa grandeza inmensa que es una invitación a adorarlo, a tratarlo con reverencia exquisita, a no permitirnos ligerezas ni un trato lleno no de confianza, sino más bien de vulgaridad, un trato con Él que sea vulgar. La tercera reflexión sería la siguiente. Moisés se cubre el rostro con un velo para que el pueblo no tema, para no deslumbrarlo. San Pablo dirá más tarde que ese gesto es el símbolo de la antigua alianza. ¿Por qué? Porque en la antigua alianza la gloria de Dios todavía estaba velada, mientras que en la nueva alianza Dios descubre su rostro en Jesús. Pero ese velo también puede representar nuestra propia dificultad para percibir lo divino. Necesitamos signos, gestos litúrgicos, palabras sencillas, pero también ceremonias bien establecidas, ritos. ¿Por qué? Porque no podemos enfrentarnos directamente a la luz. Necesitamos
el velo de los ritos litúrgicos, de los signos, de ciertas palabras. Todo eso es como un velo, que por una parte nos protege, nos oculta y al mismo tiempo nos acerca y nos desvela el misterio. Esto durante esta vida nuestra terrena. Un día contemplaremos a Dios cara a cara. Esa es la esperanza cristiana. Y lo contemplaremos sin velos, cuando estemos plenamente unidos a Él, a través de Cristo, nuestro pontífice, nuestro intercesor, nuestro Salvador. Vamos ahora a escuchar el Santo Evangelio. Es un texto muy breve, tan solo 3 versículos, de San Mateo capítulo 13, los versículos 44, 45 y 46, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Se trata de 2 parábolas muy breves. La parábola del tesoro escondido, un solo versículo, y la parábola del comerciante en perlas preciosas, en perlas finas, 2 versículos. Normalmente se interpretan ambas parábolas en clave de la importancia de la renuncia. El reino de los cielos es algo muy valioso, tan valioso como un tesoro escondido, tan valioso como una perla preciosa. Y para conseguirlos merece la pena, vale la pena vender todo lo que se tiene, renunciar a todo lo que se tiene, con tal de adquirirlo. Sin embargo, hemos de decir que el orden de los factores sí que altera el producto final en estos casos. En la parábola del tesoro escondido, la alegría no radica en haber conseguido el tesoro. La alegría está en haberlo encontrado. ¿Y esta pequeña diferencia es importante? Sí, porque es la alegría la que le permite la renuncia, el desprendimiento,
el deshacimiento de todo, por la alegría que le da, va a vender todo lo que tiene y compra el campo donde se esconde el tesoro. La alegría permite la renuncia. Sin embargo, muchas veces nosotros entendemos las cosas justamente al revés. Primero, nosotros creemos que es necesaria la renuncia, el desprendimiento de todo lo mundano, de todo lo terreno, convertir a Dios en nuestra riqueza, en nuestra delicia, y pensamos que la alegría viene al final. Ese hombre libre, desasido, es un hombre feliz. Pero si se dan cuenta, esta interpretación, que es, por desgracia, la más común, tiene algo de pelagiana. Es decir, pone esa felicidad final como un fruto del hacer del hombre, de las decisiones que toma, concretamente de ese esfuerzo ascético que pone en desprenderse de todo aquello que le atrae, que le seduce y que le rodea. Cuando el hombre es capaz de ese desprendimiento, entonces alcanza la felicidad. Todo esto recuerda muchísimo a esas religiones del extremo oriente, como el hinduismo o el budismo, donde la vía ascética es muy frecuente y donde esos pasos primeros de desprendimiento, de despojo, de abrazar la pobreza, son fundamentales para alcanzar finalmente una iluminación que deje a la persona en un estado de paz, de bienaventuranza, de felicidad. Pero eso es propio de estas religiones del extremo oriente, pero es algo totalmente ajeno al cristianismo. Jesús no propone la renuncia como un primer paso. Jesús propone el descubrimiento de una realidad que está escondida a los ojos de la mayoría de los hombres, pero que es inmensamente valiosa. En primer lugar actúa la gracia, iluminando los ojos del hombre. En primer lugar actúa la gracia, permitiendo al hombre descubrir a un tesoro que estaba allí, a su lado, y que sin embargo permanecía escondido a sus miradas porque él estaba ciego. La gracia empieza a actuar y el hombre, por la alegría de realizar ese descubrimiento, empieza a considerar que todas las demás cosas tienen poco valor en comparación a esta que ha descubierto. Sería mi primera reflexión. Primero la gracia, el descubrimiento y la alegría. Después vendrán las renuncias, después vendrá la cruz. Realmente Jesús no hablará de la cruz en el Evangelio, hasta muy mediado el Evangelio, hasta la segunda parte, después de que en Cesarea de Filipo los apóstoles lo han reconocido como el Mesías de Dios e incluso como el Hijo de Dios vivo. Después de ese descubrimiento, Jesús empieza a hablar por primera vez de su muerte y de su pasión, e inmediatamente de la pasión, de la muerte de los propios discípulos que siguen a su Maestro y que para seguirlo tienen que ir cargados con la cruz. Por eso el reino, como el tesoro, no es algo que principalmente se busca, sino que se encuentra. Está muy cerca. Así actúa Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero no nos damos cuenta, como no se da cuenta el pez del océano que le rodea.
no nos damos cuenta, no porque Dios esté muy lejano, sino porque está tan cercano a nosotros que nos inunda, nos invade y nos rodea. Atentos podemos descubrir a ese Dios en lo cotidiano, a veces cuando menos se le espera, a veces cuando una palabra nos toca el corazón, a veces cuando otra palabra que no es directamente palabra de Dios, sino palabra humana, también nos hiere, cuando el dolor nos golpea. Todos son medios bastante ordinarios que nos permiten despertar, o lo que es lo mismo, abrir los ojos. Una segunda reflexión. En la segunda parábola, el reino no se compara al tesoro escondido, sino a un mercader, a un comerciante de perlas finas. Este personaje es, él sí, un buscador. El personaje de la primera parábola no es un buscador, ha encontrado por casualidad. Sin embargo, cuando uno ya ha encontrado, cuando uno se empieza a hacer experto, entendido en las cosas del reino, todo le parece poco. Nada le parece suficiente, bastante. Hay una verdadera codicia espiritual, pero una codicia realmente santa. No nos conformamos con lo que sabemos, con lo que hemos visto, con lo que tenemos. Queremos más. Como un comerciante que por muy rico que sea, siempre aspira a incrementar sus riquezas, nunca se conforma con lo que tiene. Y este personaje, que representa a quien ya se ha iniciado en los caminos del reino, de quien ha avanzado ya trechos, este personaje ya no es por casualidad que encuentra, sino porque busca, y sí, porque está dispuesto a ir renunciándolo a todo, porque ha descubierto que el precio de aquello que busca, que es la santidad, de aquello que busca, que es la contemplación, que aquello que busca es algo que tiene un precio muy elevado, y ese precio tiene una palabra, y esa palabra es todo. Mucho o poco, pero Dios no se conforma con menos, sino con todo. Por eso el primer mandamiento nos manda amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Vamos nosotros a pedirle al Señor que nos permita en primer lugar descubrir la belleza y la alegría del Evangelio, de ese Evangelio que es vida. Y después vamos a pedirle que no nos conformemos con primeros descubrimientos, sino que convirtamos toda nuestra vida en una apasionada búsqueda de aquel que es el único capaz de saciar las ansias del corazón humano. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.